Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a su querido podcast de ciencia ficción, que ya no se llama Radar. Hemos perdido el bautizo, yo creo, por elección propia, pero todavía no sabemos cuál es el nuevo nombre, ¿no? no ¿Qué vamos va a a decir? mutar. Sí, les anunciamos que ya no se va a llamar Radar. A lo mejor estaría padre que nos hicieran sugerencias. Porque no tenemos idea de lo que estamos haciendo como la mayor parte del tiempo. No se crean, es que vimos que es muy apócrifo. Todo el mundo tiene ese nombre de Radar. Ajá, entonces, más bien es eso, es como que cualquier cosa se llama Radar, entonces decidimos que tal vez no es lo que queremos ser. No somos esas personas. Sí, la verdad es que estamos pensando cambiarle el nombre, pero si tienen sugerencias, con gusto las aceptamos. Y bueno, muchas gracias a los que nos sintonizan. Y estamos también cambiando aquí la dirección de cámaras y todas estas cosas. Y bueno, de nuevo, como cada martes. Casi cada martes. Exactamente. Casi a las 8:30. Ahora nos tardamos un poquito. Casi a las 9:30. Algo así como entre las 8:30 y las 9:30. Espérennos. ¿No? Es algo así. Sí, somos una aparición de Twitch. Además, en este canal no nos peinamos. No, para nada. Se nos olvidó a los dos. Entonces, bueno, estamos aquí reunidos, Leti Partida, como casi todos los martes. Y yo soy Eduardo Limas, muchas gracias por sintonizarnos en las plataformas de Twitch en vivo. Y si nos están viendo en el grabado de YouTube, el diferido, los saludamos también. Mucha gente nos ve ahí. No creen que tantas, pero casi todo nuestro hit está en Twitch. Así que gracias a los que están ahí. Hemos tenido un buen recibimiento. Y bueno, esta semana ha sido una semana cargada porque ha estado muy agitada laboralmente por los dos. Yo creo que podemos platicar muy poco de ciencia ficción que hayamos consumido en estos días. Yo sigo leyendo cuentillos, pero la verdad es que no ha avanzado mucho en los contenidos. No ha pasado nada con Dunas. Es de la primera semana que no tenemos No tenemos en nuestra sección de ¿qué ha pasado con Dunas? No ha pasado nada. ¿Tú has tenido oportunidad de ver algo de ciencia ficción, Leti? No, ni siquiera Star Trek. Nada de eso. Es muy triste. Descubrí que hay otra seriecita de Star Wars en Disney Channel que quise verla, pero mis sobrinos no quisieron. Y pues a mí me gobiernan los sobrinos en mi casa, así que pregúntenme si he visto los Muppet Babies y cosas de esas. Eso sí he visto. Aunque sí tienen Muppets en el espacio. Podría ser claro, eso podría ser ciencia ficción. Ya voy exagerando todo. Pero hoy les tenemos un tema larguísimo porque yo creo que está muy discriminada la ciencia ficción. Tampoco hay noticias de ciencia ficción que les traemos. Nada más La Mosca cumplió años, la película de David Cronenberg, si mal no recuerdo. Cronenberg. Buenísima la película. A mí David Cronenberg me da... No. Es que lo amas o lo odias. Yo no lo quiero. Sí, no hay intermedios. Yo no lo quiero. No hay intermedios. Y yo lo amo, la verdad es que sí, yo amo a David Cronenberg. Me gustan mucho sus pelis. Y las que tiene ciencia ficción me fascinan. El día que hablemos de videojuegos, de películas de videojuegos de ciencia ficción, tendremos que tocar la de Existence de David Cronenberg. ¿Nunca la has visto? Es una película que nadie peló, pero que está interesante. No, la verdad es que sí tengo un prejuicio con Cronenberg. Como que me llevé dos, no sé, o sea, también el almuerzo desnudo fue así de... Sí, eso fue demasiado. No, señor, yo no vuelvo a ver una película suya. O sea... O sea, eso sentí pero la terminé de ver, o sea, sí la vi hasta el final, porque tenía como quería saber, o sea, a ver, sus historias están muy bien hechas, sí. Sí, estoy y no voy a decir que son malas. Y todo eso. No son malas. También está buenísima. No. Hay muy buenas películas de ciencia ficción de él. Aunque ya últimamente no ha hecho nada de ciencia, nada de cine. La última década creo que nos tiene olvidados. No, yo creo que este señor es como cuando éramos pubertos y la infancia, ¿no? O sea, hace mucho que no. Sí, ni alguna ahí versión. Más las nuevas generaciones ni han de saber quién es. Y fíjate que... qué viejita me oí. Sí, fíjate que ya viene el cierre de año y hay que pensar en nuestro top 5 de películas... Del año. Yo sé que de ciencia ficción a lo mejor ni juntamos 5, porque es muy poco. Hemos visto que se produce poco ciencia ficción, pero...
sí juntamos De las que 5, vimos. pero la quinta es mala, ¿sabes? O sea, no es como Ajá. que sean las 5 mejores, sino que, pues, ¿en qué orden de preferencia? Sí, entonces el reto no va a estar tan claro. La siguiente semana se estrena Reminiscencia, nada más es el anuncio. Uy, esa ya la quiero ver, ya. ¿Ya viste el tráiler? Sí, por ya fin? vi el tráiler, ya. Se ve ya. interesante. Sí. Gente que vio Westworld o que que produjo Westworld está Sí, ahí. una cosa como que Blade, Westworld. Matrix, sí, ¿no? Se ve como ajá, Matrix sí, ahí. se ve muy buena. Y el origen me recordó varias cosas como del origen, ¿no? Porque se trata mucho sobre la conciencia, la memoria. Entonces, va para allá, ¿no? Pues es que igual eso, Westworld, o sea, hay mucha onda del subconsciente, ¿no? De la esencia de la persona que queda en la mente y la reconstrucción de una mente. Sí. Yo lo que hago changuitos así porque esté buena la trama es que sea como una historia original. Que no sea a lo mejor una adaptación. No sé, la verdad, si es una adaptación, no he visto. Pero No sé. yo creo que ahorita ahí está Braulio en el chat platicando con nosotros, pero Dunas ya es yo creo que ya si te propones acabar el libro de Dunas de aquí al estreno, no la acabas, ¿verdad? No. Ya está muy difícil. Yo creo que no, porque es un librote así además, o sea, está de buen tamaño. Sí, está complicado que puedan agarrar el libro de Dunas y que lo puedan desarrollar. Mira qué manotas se me ven desde esta cámara. Le gusta el ángulo aquí al Sí, señor. aquí, tirando rostro, ¿no es cierto? Pero la verdad es que sí, yo creo que ya pueden abandonar el barco de leer Dunas. Si no lo Si llevan no, a es la que mitad si de no acá. se han subido al barco, vas, o sea, a lo mejor y sí, habrá quien sí. Yo la verdad es que no le entré porque pues hay cosas que tengo que leer. Sí, también está sabroso No. empezar a leer un libro a partir de una película. Yo creo que eso Sí. también es algo muy agradable. Sí, o sea, claro que sí hay mucha influencia, o sea, todo lo que te imaginas ya está muy influenciado por lo que viste, pero le das como otros ángulos, está padre, a mí me gusta, yo Sí. no le tengo prejuicio, ay, ya vi la película y ya no leo el libro, no, el libro te da otros sabores. Sí. Bueno, ¿qué te parece si pasamos ya directo al tema de hoy? La verdad es que es un tema que va a ser un ejercicio, en realidad, de memoria para todos los que nos escuchan y para Leti. Y esto es un momento educativo para todos, ¿eh? O sea, yo voy a preguntarle muchas cosas a Lalo porque esto sí que me agarró así como, what is that? Hoy vamos a platicar de criptoficción. Lalo, ¿qué es criptoficción? La criptoficción. Este va a ser el tema de hoy. De hecho, suena súper raro. Yo cuando googleé el nombre de lo que quería hablar, ya tenía el tema ahí separado. Me lo estaba así reservando porque creo que desde niño todos tenemos esta idea de exploración de animales, de insectos, la mitología, algunas religiones incluso tienen sus propios bestiarios. Digo, obras de fantasía. No, y tan claro, gigantes. mucho de lo que nos ha llamado de grandes obras de fantasía y de ciencia ficción han sido sus criaturas, ¿no? Sus bestias. O sea, empezando por Alien, Sí. ¿no? La criatura. Bueno, ya yendo al reino de la fantasía, toda esta criptozoología que de pronto desarrollan los autores. Que J.K. Rowling como que se da un poco de vuelo con eso y por eso hace este libro de los animales fantásticos y dónde encontrarlos. Claro que ella también se está basando a su vez en mucha mitología. En mitología en general. Mitología en general. Y lo que hay que revisar, de hecho el podcast se pudiera llamar Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, porque eso es lo que propone la criptozoología. Entonces, vamos a partir de ahí. Digo que es un ejercicio lo que vamos a hacer hoy entre todos en el chat. Yo traigo algunas películas, pero son muy escasas. Son muy escasas porque no hay tantos referentes en el cine y en la literatura porque terminan cayendo del lado de la fantasía. Entonces, va a ser un ejercicio de buscar películas entre nosotros. Yo ahí tengo reservadas algunas que les van a hacer sonreír, yo lo sé. Aquí el profe ya saca el Kahoot. Sí. Se va a poner a preguntar. Van a empezar los quizzes para todos. Y bien, vamos a empezar por qué se le llama criptoficción, qué es la criptozoología y los criptócidos les llaman a estos seres. Tenemos muchas... A ver, vamos a empezar etimológicamente, señor Lalo. No traigo la definición de Wix, nada te creas, no, claro que sí. No sé, él es el profe hoy, yo estoy en lo plan... de cripto viene de una raíz griega que es oculto. En realidad eso es lo que propone literalmente la criptozoología.
es el estudio de animales ocultos. Hay criptobotánica también, aunque esta es como el estudio de la mandrágora, perdón, ya. Sí, ajá, exactamente, todo este tipo de elementos mágicos que vemos en literatura, religiones, conocimiento cultural, etcétera, también pertenece a todo este imaginario, ¿no? Entonces, estos seres vivos que se ocultan a los ojos de las personas, son también parte del nicho en las que se retratan esto. Principalmente esto no aparece tanto en la ciencia ficción porque cae en la fantasía, ¿no? Esa es la idea principal. Por eso hay muy pocas películas o cuentos o literatura en general que planteen historias que se estén desarrollando desde la ciencia. Vamos a descartar todas las películas que tengan una trama con alienígenas. Porque el alien, por ejemplo, el chupacabras, aquí en México, bueno, sí. El chupacabras. ¿Y el hombre polilla? El hombre polilla aquí en Chihuahua, desde luego. Todos estos seres que se sospecha que su origen es alienígena, no es del todo criptozoología porque más bien entran dentro de la ufología, como platicábamos en otro episodio. Vayan y chequenlo ahí en nuestro canal. Ya hemos platicado de los ovnis y los avistamientos y los encuentros y las abducciones. Entonces, estos seres que probablemente vengan de otro planeta, vengan del espacio exterior, con algún propósito, ¿no? Los vamos a descartar como parte de la criptozoología. En sí, ¿qué es la criptozoología? Es una pseudociencia. O sea, las personas que se creen investigadores, que tienen su sombrerito, lentes, no sé, estoy ridiculizándolo, ¿no? Sí. Que tienen a su cuarto con muchos recortes y cosas así. Estamos incluso estoy refiriendo a íconos en el cine que hacen eso, ¿no? Que tienen en su cuarto un montón de periódicos pegados sobre avistamientos. Conspiranoicos. Ajá. Tienen una noción de conspiración. Todas estas cosas. La criptozoología se define como una pseudociencia, o sea, no pasa como algo científico, porque, por dos cosas, le faltan criterios de la rigurosidad científica, o sea, los científicos hacen un trabajo muy elaborado, y a la vez, lo que ellos consideran evidencia, no es suficiente, ¿no? Para sostener lo que ellos están señalando. Entonces, por eso la criptozoología más bien está fuera de la ciencia, que no quiere decir que cosas de la criptozoología sí sucedan en la vida real, en la ciencia. Entonces, okay. Hay cosas es decir, hay una ciencia posible. Exactamente. Ahí es donde entra que la criptozoología tiene una parte en la ciencia ficción, como la ufología. O sea, la idea de que haya vida fuera de la Tierra es posible, ¿no? Es una hipótesis. Claro. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si hubiera? Y ahí es donde la ciencia ficción, con su inventiva, que estira una hipótesis. Sí, deliciosas pseudociencias, estoy de acuerdo. Sí. Me encanta eso. Porque las pseudociencias tienen esta parte atractiva a todos, a quien las cree y a quien no las cree. Más al rato les platico de algunas celebridades incluso que se afilian a estas búsquedas de seres fantásticos y las creen, ¿no? Como cientología. Podría ser, o incluso es muy común. ¿Ustedes recuerdan cuántos videos recuerdan de YouTube? O toda esta onda de los Anunnaki. Podrían también, ahí como son alienígenas los descartamos, pero ¿cuántos videos de YouTube conocen aquí en México de personas que dicen que han visto hadas o que las tienen cautivas? Claro. Yo sigo a una señora de un canal que ella hace como que documenta las apariciones de duendes. Ándale, ese tipo como de cosas. Oigan, yo sí sigo estas cosas, perdón. Ahí está bien bonito. Miren, ya me estoy yendo. No, la verdad es que el propósito de la criptozoología responde a una cuestión muy natural de la ciencia o de la curiosidad humana. Entonces, por eso es muy atractivo que todos creamos que pasa eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué criaturas podríamos estar pensando que entran dentro de la criptozoología? Monstruos. Bueno, empezamos por los monstruos, ¿no? Monstruos, escribiste.
Así me corrige el Word. Estamos leyendo aquí el guión. Me corrige que diga monstruos. Pero los monstruos, podrían, todos estos entran ahí, ¿no? El Kraken o todos estos seres que habitaban los mares, que son como avistamientos que hunden barcos, que no se saben su magnitud. Y que está muy bueno, perdón, sí, el ron. El ron. Patrocínenos, por favor. Señor pues Kraken. Podemos hacer un gran comercial. Aquí nos estaríamos sirviendo aquí unas cubitas. Estos seres empiezan a documentarse de manera, claro, como esta ¿no? gran serpiente que estaba en la orilla del mar, ¿no? O sea, creo que están ahí. Ay, la otra. O la tortuga gigantesca que sostenía el mundo, o era un elefante. Bueno, es que depende de qué mitología sea, ¿no? No, es una tortuga y lo que tiene elefantes arriba. Ah, sí, creo que algo así. Sí. ¿Eso entraría como en este asunto? Podrían, o sea, dentro. Por eso entran los mitos y las religiones. Claro. Como parte de estos seres que van alimentando, pues, el bestiario, porque en realidad son bestias. Sí, son bestias. O sea, los podemos considerar bestias. Y además de todo, lo que se me hace súper curioso es que hayan elegido que fueran bestias, o sea, como muy terrenales, ¿sabes? O sea, sí. Bestias semejantes a las que ya veían en su cotidianidad y no animales realmente mitológicos imposibles de avistar como un Pegaso. Ajá. O un unicornio, o una quimera. Exacto. O sea, entre seres. O sea, yo hubiera preferido que una quimera sostuviera el mundo. Yo hubiera preferido. Ajá. O yo una tortuga, fíjate, estoy muy contento con una tortuga. No, me hubiera gustado que fuera una quimera. Y más si va lento, ¿no? La tortuga. Que se tome su tiempo para o que fuera un hámster. El hámster que hace que el mundo gire. El hámster en el centro en el núcleo de Tierra. Ya tenemos un mito. Una tortuga es badass, ¿no? ¿Quieres hacer un mito? Un nuevo mito con un hámster ahí. Bueno, todos estos monstruos que se avistan, las sirenas, Godzilla y King Kong son parte de la criptozoología. De hecho, las películas originales están planteadas como películas de ciencia ficción, dado que aparecen científicos en King Kong. Sí, que explican por qué este simio gigante. Porque existe, o porque pueden ir a investigarlo, ¿no? Igual King Kong estaba durmiendo allá abajo, era un monstruo, sí, ¿no? O sea, como que de épocas ancestrales del mundo y despierta, ¿no? De su letargo. Godzilla, pues, hay una parte científica que justifica la existencia de este monstruo, que son la propia radiación, aunque en la película original japonesa no se habla de un origen, es solamente una abominación natural. Solamente como que despierta un dinosaurio y como de ¿qué? No es dinosaurio. Bueno, parece un dinosaurio, pero en la original sí parece. Sí parece dinosaurio. Pero el diseño en original de Godzilla, no hay tanta explicación. El diseño de Godzilla tiene su fundamento en la forma del hongo de las bombas nucleares. Entonces, por eso es como un azote, ¿no? de la naturaleza. Oh, claro. Entonces, es como una gran metáfora. ¿no? Es interesante, algún día platicaremos de Godzilla, porque al menos la primera película de Godzilla, la japonesa, entra como ciencia ficción. Estas últimas que hicieron, no, porque aquí ya no te explican nada, ajá, o sea, ya es como, tenemos un monstruote que se pelea con otro monstruote y ya está. Sí, se volvió una película que se volvió un estandarte para Japón, porque bueno, es una película incluso de protesta. Me encantaría hablar de Godzilla algún día. Oigan, deberíamos hacerle una carta de amor a Godzilla. Sí, carta de amor a Godzilla. Y tengo ahí un invitado que sabe todo de Godzilla, podríamos traerlo, al buen Richie. Él sabe todo y fue a Japón y trajo Godzillitas. ¡Ay, qué padre! Que se traiga unos aquí para ponerlos. Y luego se los puede llevar nada más. Sí, nada más como los Los inmortalizamos en la cámara y ya. Ojalá que los pueda. Ojalá vamos a invitarlo. Y bueno, todas este trasfondo que tiene tanto King Kong como Godzilla son científicos, ¿no? En el caso de King Kong, lo que plantea la historia es la exploración. O sea, vemos científicos que van a una isla en donde pues sí, hay humanos, una tribu, y hay seres prehistóricos, ¿no? Arañas gigantes, dinosaurios, y está King Kong, y por eso se enamora de la rubia y todo eso. Que es muy como raro eso, pero bueno. Sí, a mí me gustó mucho la película original por la animación, pero no tanto por lo que es King Kong, por eso le iba a Godzilla en el encontronazo, ¿no? Y la cosa que les iba a platicar, del lado de Godzilla, pues hay una responsabilidad científica, es una película que moraliza la ciencia, es decir, pues
critica que la razón por la que existe Godzilla es un azote nuclear. Ajá. Y bueno, el cine de monstruos está repleto de estos seres, ¿no? Les puedo compartir los más famosos y casi todos son norteamericanos. El Sasquatch o Pie Grande. Claro. El monstruo del lago Ness. El monstruo del lago Ness, el monstruo de la laguna. Todos estos seres no son obras de ciencia ficción, muchos de ellos. A menos de que haya una participación de la ciencia, sí las podemos. ¿Qué onda? ¿Duendes y chaneques? No, ¿entran? Ahí no podríamos hablar de... Porque son como antropomorfos. O porque la razón que la justifica su trama es fantástica, perdón. Es fantástica o esotérica. También los demonios que se van como apareciendo. Ay, te moví la cámara. No pasa nada, no estamos viendo eso. Los demonios que van haciendo, perdón, que van saliendo en historias de posesiones y eso. Pues tienen una explicación esotérica. O mística. Pero cuando hay una razón científica de que existan, pues vale, ¿no? La razón de chupacabras, pues se explicaba que era alienígena. Que era una mutación, ¿no decían? ¿Tú qué recuerdas de las noticias? Yo no recuerdo, es que yo estaba muy chiquita y luego se empezó a distorsionar con Salinas de Gortari. Es cierto. Y pues eso, o sea, decían que era un animal, o sea, que era una bestia, pero no, como que no tenían explicación. Sí. Y luego esta onda de chupacabras, o sea, viajó Centroamérica y parte de Sudamérica, porque de esto del chupacabras se ha hablado con venezolanos. Sí, es algo es como, ustedes también tenían un chupacabras, era el mismo. Salía en los mismos canales de Univisión. Yo recuerdo que Jaime Maussan lo presentaba como parte de estas visitas alienígenas. O sea, por eso, ¿no? O a lo mejor se les escapó la mascota como Stitch. Eso está interesantísimo. Fíjate, es una trama que no consideré en la mascota o el prisionero, porque Stitch era un prisionero, ¿no? Sí. Stitch es una película de ciencia ficción. Sí. Para niños, pero sí. Es más, ¡ay, qué bonita! Sí. Bueno, en el otro rubro están los seres mitológicos. Cualquier ser mitológico podría... esos son los que más me gustan a mí. También podrían entrar, ¿no? Desde los clásicos como los gigantes, o bueno, no digo que los hobbits, pero sí también se plantean humanos pequeños. Los enanos. Los enanos, podríamos decirlos. Cíclopes, ángeles, no sé. Esos podrían entrar dentro de la criptozoología. Las sirenas, desde las sirenas que eran ave hasta las, pues que más bien son las nereidas, las acuáticas, o los tritones, como Luca. Y eso Luca podría entrar ahí. Como criptozoología sí, aunque les digo que la justificación de que existan pues es bastante extraña, ¿no? Aún no es científica. Pero podríamos brincar también de los seres mitológicos a aquellos que se les rinde culto o se les toman como deidades. De esos también podrían venir muchos ejemplos. A mí el que me gusta es el Thunderbird de Norteamérica. Sobre todo pues se considera que ciertos grupos étnicos de Canadá, de Estados Unidos, consideran pues un ave gigante, que es un poco como el ave fénix, pero o sea muy monumental. Sí, y hay elementos para creer que existan. De hecho, los primeros avistamientos de huesos de dinosaurios, lo que ahora sabemos que eran dinosaurios, pues muchas veces se consideraban como restos de gigantes, de cíclopes. Está esta interpretación de arqueólogos de que los griegos creían que los cíclopes, que creían en que los cíclopes existían por los cráneos de los elefantes. Existía un elefante enano en las regiones del sur de lo que es Grecia, y pues daba la impresión de que el orificio por donde pasa la musculatura de la trompa pues parece un ojo. Busquen es una interpretación arqueológica porque no habíamos platicado con griegos del pasado todavía para confirmarlo. Como para confirmar si realmente creían eso por eso y no sé, por otra cosa. Entonces, todos estos animales podrían entrar. Los criptozoólogos son estas personas que creen que están investigando y encuentran estos seres. Ay, qué padre. Me gusta más que la ufología, ¿eh? Sí, porque yo me voy a infiltrar a esos grupos. Claro, y muchos de los criptozoólogos sí han encontrado especies nuevas. O sea, sí han sido... Muchos han tenido, no digo que la suerte, pero del hallazgo de nuevas especies. Entonces, yo por eso a la criptozoología le tengo un cariño especial,
porque... Claro, porque en busca de esto, de lo maravilloso ficticio, están encontrando lo maravilloso real, ¿no? Ajá. O pudiera darse, o bueno, es una etapa como también que pasan los científicos, de exploración y de descubrimiento, por eso también se sienten como científicos. Sí entiendo que un criptozoólogo crea que está haciendo investigación científica, que no, le faltan muchas cosas para considerarlo, ¿no? Pero no quiere decir que sus exploraciones, que sus hallazgos no pudieran ser. Hay algunos ejemplos que no, el pie grande es uno de ellos, ¿no? Pero... Ay, qué padre esta gente que se dedica a buscar a pie grande o sea, sí, porque es como, o sea, qué horas, o sea, pero es que hay gente que de verdad se dedica a eso. Sí, o da tours, ¿no? También se vuelve parte del turismo. Claro. Como parte de la ufología que platicábamos de Roswell, la criptozoología. Claro, que es una gran actividad económica para este pueblito en medio de Nuevo México que no tiene, pues, mucho más. O el lago Ness. Ese es otro de los animales más populares, de los animales ocultos más populares. Entonces, todos estos seres podrían entrar en la categoría de criptozoología. Incluso la criptozoología tiene poco de ser considerada como no como ciencia, pero como una disciplina. Como para ubicarla históricamente, porque ¿cómo distingues a aquellas personas que en el pasado sí estaban buscando animales nuevos o plantas nuevas? Y en realidad pues no se parecen mucho a lo que hacen los científicos. ¿Los considerarías criptozoólogos? Pues no. O sea, sí eran científicos, pero la criptozoología se le reconoce como históricamente que existe desde 1905 para acá. O sea, formalmente, porque incluso hay sociedades de criptozoólogos, ¿no? Wow. Entonces, no es nada más decirles, son una pseudociencia, ¿no? Hay que verlos como una apropiación cultural también, o un producto pues es cultural. que es curioso, ¿no? Porque lo que va pasando a medida que hay más conocimiento científico capitalizado, digamos, que ya está almacenado de alguna forma entre la gente, la gente empieza a dedicarse a buscar lo ya descubierto para profundizar en ello, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con el descubrimiento de lo no descubierto? O sea, por muy pleonasmo que suena, ¿no? Pero entonces, o sea, un biólogo actualmente se dedica a estudiar especies descubiertas, existentes, reales. Pero entonces muchos dejan de lado, pues, la simple exploración para encontrar un animal que no se ha visto. Sí, aquí podemos llegar a otro punto bien interesante de la criptozoología, que es... Acá ya se nos cortó la cámara. El punto el punto interesante de la criptozoología es que se puede estudiar sociológicamente. ¿Por qué la gente cree que existe en seres vivos ocultos? ¿Sale? Entonces, hay antropólogos, hay sociólogos, hay psicólogos que estudian criptozoólogos. Tuve una experiencia en el Consejo Nacional de Paleontología y algo que aprendí ahí es que muchos de los hallazgos de fósiles provienen de las propias personas, de los habitantes de los lugares. No se dan cuenta que las huellas de dinosaurios, por ejemplo, ellos piensan que son hoyos donde pasan todos los días y dicen, mira la pata de gallo de no sé qué. Y esas documentaciones que hacen los antropólogos con el trabajo de campo, así han encontrado muchísimos de los fósiles. El Thunderbird de Norteamérica, pues se ha considerado que o se hablaba de un dinosaurio o bueno, no lo sabes. O una ave gigante. Y se tiene documentada cuál es, eso es lo interesante. O sea, no está tan loco pensar que existan o no. Otro ejemplo, y claro, es que han habido aves enormes y hace relativamente poco habían más. O sea, como esta ave que extinguieron es una ave terrestre, de estas que ya no saben volar, tipo el avestruz, que estaba en Nueva Zelanda. Ay, es que se me olvida su nombre, pero la extinguieron unas águilas gigantes de Nueva Zelanda. O sea, como que hubo, o sea, con la llegada del hombre, y la mujer, no voy a decir el hombre, perdón, de la humanidad, como que a querer colonizar estas regiones, se altera el ecosistema y o sea, como que estas águilas necesitan más comida de lo normal,
se está deforestando la región y entonces estas aves tienen menos lugares donde ocultarse y se extinguen. Y no fue directamente que las personas las cazaran, sino que entre ellas mismas pues alteran los ecosistemas y se extinguen. Y era una ave gigantesca, porque creo que era mucho más grande que un avestruz. Ajá, sí, sí. Y creo que esto no tiene ni 100 años. Eso que cuentas es muy común. El dodo también pasó por eso, con la explotación de los nichos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué? Sí. Ok. Bien, el punto es que, imagínate cómo sería ser tú la primera persona que vio por primera vez. ¿Qué pasó? Este señor tan caballeroso, sí. En lugar de pasármela para que yo haga... No, porque no podemos mostrar ningún objeto. Es más, mira. Así, lo tapamos. Así. Tú vete para allá. Ponme atención a mí, no vean el... Bueno, la situación es que, imagínate cómo sería ser la primera persona que vio un elefante. O sea, venir de una zona en donde no hay elefantes y ver por primera vez un elefante. O un primate, claro. No un simio, imagínate. Sí, o sea, qué impresión por primera vez ver es el animal más parecido a nosotros, ¿no? Así como decir, ay, ¿será una persona? ¿Será otro tipo de persona? O sea... De hecho, los nombres de los simios tienen descripciones humanas. Por ejemplo, gorila es mujer peluda. Eso significa la palabra. Chimpancé, no, bonobo creo que era... Todos tienen... orangután es hombre de la selva, por ejemplo, la palabra. Entonces todos los simios tienen pues, descripciones de esas, ¿no? Hay una anécdota muy graciosa que cuenta Frans de Waal, un etólogo, que, bueno, cuenta en un libro que los pastores franceses que llegan al Congo, bueno, que van bajando por África. Recuerden que África es un continente muy difícil de explorar, que incluso hay zonas que todavía es difícil llegar, ¿no? No digo que no estén exploradas, pero sí es difícil llegar. Cuando se topan por primera vez un chimpancé, les dicen, habla y te bautizaré. O sea, imagínense la impresión de ver algo que parece muy similar a nosotros. Sí, se parece que llegaste y te encontraste un enano. O una etapa salvaje del hombre, esta idea, ¿no? Ajá, claro. Oh. Entonces, imagínense ser el primer humano en ver estos tipos de seres. ¿Cómo se lo explicas a los demás? ¿Cómo no parecer, pues, no sé, un criptozoólogo? Un criptozoólogo, sí. ¿No? Entonces, existen todas estas descripciones, muchos de ellos las documentan los historiadores, de cómo se creían, por ejemplo, que incluso los seres humanos eran otro tipo de animales, ¿no? Pasa mucho que con la exploración de los ingleses, los portugueses, cuando llegan a África, pues se dan, o al Nuevo Mundo, aquí nos pasó también, toman muestras de humanos. De humanos, para llevarlos a exhibir. Como si fueran animales. O sea, es que justamente sí estaba pensando cuando decías, o sea, sí somos animales, pero cuando decías, qué impresión, ¿no? Encontrarte un simio y cuestionarte si será humano, si será otra clase de persona. Pero al mismo tiempo, qué curioso encontrarte a otro tipo de persona y cuestionarte lo mismo, ¿no? Si es un animal o es otro tipo de persona. ¿Cuántos siglos tardaron en convencerse? Han tardado en convencerse muchas personas de que estas son personas. O sea, estuvimos debatiendo como 300 años si eran personas. O sea, o más, ¿no? Más porque sí, la Inquisición lo estuvo debatiendo. Primero si eran personas y luego si tenían alma. Ajá, entonces... No culpemos, o sea, eso es lo que tiene el núcleo de la criptozoología, muy parecido a la ciencia. ¿Se fijan? Claro. El descubrimiento y la exploración. Tal vez en algún momento se convierta en ciencia. La curiosidad, o sea, algunos atributos de eso pudieran ser. Como platicamos de la ufología, que sí, en sí la ufología es pseudociencia, pero la creencia de la existencia extraterrestre no. O sea, es una hipótesis científica, es posible. Y tendríamos que esperar a que se materialice, ¿no? Entonces, bueno, pasemos a otro puntito. Eso es lo que lo hace interesante a la criptozoología, y es las tramas de la ciencia ficción, de las obras que vamos a platicar o que se acuerdan, tienen ese componente de que los científicos y las científicas que aparecen en pantalla o en el texto tienen estas actitudes que sí tienen los científicos, ¿vale? Pues bueno, ¿qué cosas tienen en común la criptozoología? Y pues aquí sería la zoología. La zoología. ¿No? La parte científica. Bueno,
Primero, la documentación de especies. Eso es algo que los científicos hacen y los criptozoólogos quieren hacer, ¿no? El problema de la criptozoología siempre es la evidencia, ¿no? Una fotografía borrosa, un hueso que se sabe que no es de algo diferente a lo que ya se tiene estudiado. Por ejemplo, se encuentran un hueso de lo que dicen, este es un hueso de gigante, y se declara que hay, pues no sé, que ese hueso pertenece a una ballena o a un, ¿cómo se llama? Un elefante. Ahí se debe de acabar el debate, ¿no? Claro. Pero no, la criptozoología le sigue rascando. No es porque la ciencia está politizada y no quieren saber la verdad y esas cosas, ¿no? Sí. Bueno, entonces ahí es donde entra en pseudociencia. Entonces la documentación de una especie es una característica que tiene la criptozoología y la zoología, ¿no? O la biología en general. Porque eso también se hace con otras pues con otras seres vivos. El descubrimiento también es otra de ellas, la que platicábamos ahorita. Y la clasificación. ¿Dónde pones este tipo de seres, no? Pie grande, pues es como un primate, porque es el eslabón perdido que tanto se debate, ¿no? Bueno, al rato platicamos de pie grande. Sí, al ya final. También me están pidiendo que cuando vamos a hablar de pie grande. Pie grande. Y la clasificación es un problema que tienen todos los biólogos, y los criptozoólogos pues no batallan en hacer sus clasificaciones. Pero dan mucha risa las clasificaciones de criptozoología, porque la única clasificación que tienen es por abecedario. O sea, los libros que tienen de clasificación... O sea, no los tienen divididos como en... No. Ok, en familia. O sea, no hay un árbol así de especies, ¿no? La biología lo que hace es eso, ¿verdad? Ajá. Los taxones famosos. Eso. Clasificarlos en cajones, por así decirlo, ¿no? O sea, si encuentran una especie de primate, tratan de ver a qué rama del árbol de los primates ensambla, ¿no? O se parece más, o pertenece, pues. Sí, claro, a qué familia de los homínidos, a qué familia de los primates, a qué familia de los... Acá con la criptozoología, no la clasifican, no la pueden relacionar con otros seres vivos. Aquí es donde pasa... Ahí entra la fantasía. Exactamente, ¿no? Claro. Siempre ha vivido ahí, o ha estado oculto, o sea, ha estado ocultando. Porque yo sí recuerdo haber visto una especie de taxonomización de gnomos y no sé qué, cuando yo era niña en algún libro que yo tenía. O sea, pero en el reino de la fantasía, humanoides, ¿sabes? Sí, porque así, ¿no? Estaban como todos estos humanoides donde estaba el gigante, estaba el enano, estaba el gnomo, el hobbit, o sea, todos diferenciados. Digo, el mejor bestiario que yo he visto, así como, digo, no me gusta mucho el tema de la fantasía, lo he dicho, pero la de Tolkien es una obra gigantesca, ¿no? Sí. O sea, él creó un universo literal, o sea... Sí, en todos los sentidos, con geografía, lenguaje, zoología y genealogía. Se tomó muy a pecho la creación del mundo, ¿no? Sí. Se sintió Dios. Sí. Y que un poco J.K. Rowling también ahí le anda dando, ¿eh? Claro, o sea, ha creado todo un ecosistema ficticio, fantasioso, interesante, ¿no? Que en este podcast admiramos mucho a J.K. Rowling. Bueno, yo sí. Sí, yo también, yo la amo. Bueno, y pasamos a otro punto, que son estudios de comportamiento. Algo que les gusta mucho a los criptozoólogos es decir cómo se comportan estos seres, ¿no? Se aparecen en la noche y beben sangre de carneros o algo así, ¿no? Te empiezan a decir cómo funciona el comportamiento de estos seres, ¿no? ¿Por qué desaparecieron? Se sospecha que se vieron por acá, por allá. O sea, tienen estas narrativas que a mí me parecen fantásticas de que existan. Tengo una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre pie grande y el Sasquatch? En teoría es el mismo. El hombre de las nieves es Sasquatch. No, el Sasquatch es una palabra, creo que... ¿cómo se llama? Nativoamericana. Ah, ok. Y el hombre de las... el Yeti. El Yeti es el otro... Pero ese está confundiendo. Hay muchos cuentos, leyendas que hablan de seres que viven en las nieves. En las nieves, pero esto creo que son las cordilleras de Asia, ¿no? Sí, ya me dijeron que ese es el Yeti, perdón. Okay. No. Andaba muy perdida, pero el hombre de las nieves es el Yeti. Sí. Pero Yeti es el... También me faltó ese, ¿no? Sí, te faltó. Y aparte es un nombre no binario y me gusta. Inc. Salió el Yeti. Ay, sí. Ay, Monster Inc. Graciosísimo. Y bueno, Monster Inc. Estudios de comportamiento es algo importante.
Porque ellos se ponen, en sus descripciones, los criptozoólogos se ponen a decir cómo se comportan estos seres. Es una tarea así como de, cabrón, ha aparecido 3 veces en la historia, dime qué hace, o dime qué se alimenta. Todos estos seres tienen como una noción de eso, ¿no? O háblame como de, sí, cómo funciona en el ecosistema. Es el último punto, Ay, que perdonen. es el sustento teórico. El sustento teórico, o sea, también es, un biólogo cuando encuentra una especie tiene que explicar su participación de esa especie en el ecosistema, porque si no está en el ecosistema no existiría. La criptozoología le vale madres y dice, solo existe. Bueno, y ha es existido más, desde siempre. yo la vi, ¿no? Basan todo en el avistamiento. Y por eso la criptozoología termina siendo pues una pseudociencia por lo de la evidencia, es lo que más lo que más pega, carecen, ¿no? porque esta señora de los duendes que yo he seguido, y no, o sea, yo sé que es un gusto culposo, ella lo que colecciona son cositas que atribuye que han fabricado los duendes. Porque ella dice que a los duendes les gusta, si no vivir en los caballos, pasan mucho tiempo en los caballos. Entonces viven en zonas como así donde hay, pues así como agrestes, pero hay caballos. O sea, es como hay plantas y hay caballos, es algo importante para los duendes. A los duendes les gusta jugar en la crin. Entonces se tejen columpios en la crin de los caballos y en la cola de los caballos para montarlos, para pasear. Entonces la evidencia que ellas han encontrado es las trencitas que les encuentran a los caballos. Mira. Y seguramente debe haber una explicación de por qué se hacen, ¿no? O sea, no sé, pero ella entonces colecciona estos columpios tejidos que dejan los duendes. ¿Los qué? Columpios. Ok. Eso es lo que tiene, eso podría ser parte de la criptozoología. Ese es el nivel de evidencia que tiene. Perdón. Hay fans de la señora en el chat. Ah, sí, claro. Creo que ese video lo vimos juntas. Sí, es cierto. Y bueno, algo que con lo que colinda la criptozoología es con el pensamiento anticientífico. Es muy común que un criptozoólogo niegue la ciencia. O sea, diga, la ciencia no quiere reconocer esto. O hay un trabajo político detrás. O la gente quiere ocultar la verdad. Sí. El gobierno quiere ocultar la verdad porque si no la gente se asustaría y habría pánico en las calles. Hablamos de una película fantástica de tu director favorito, Shyamalan. Claro. Que es La Aldea. La Aldea habla que tiene de ese estas punto. criaturas. Habla de ese punto. Eso sería criptozoología en una película de ciencia ficción. Sí, porque aquí... Es una ficción social. Exactamente. Están haciendo ficticia una especie de control sobre la sociedad, ¿no? En este caso, como hijo, si no la han visto, es una buena película. Es buenísima. A ver, yo también este señor o lo aman o lo odian, pero yo creo que esta es o lo amo, yo lo amo, él lo odia. Pero yo creo que esta es una de las películas que a todo mundo le gustan de él. Vamos a hacer un reto de traer una playera que diga, yo odio a no, Shyamalan yo voy a poner la una de así tú de... amas. Ajá. Totalmente. También me voy a poner una que también de que odio a Tom Cruise. Y yo tú de que lo amas. Yo lo amo, señor. Sí, claro que sí. Vamos a hacer esas playeras. Necesitamos hacer estas playeras. De lucha. Y la del Hubble, también tenemos ya. Bueno, pero el Hubble, ¿quién lo odia? No, la del Hubble con la catarata, ¿te acuerdas? Ay, el Hubble porque ya está viejito y le salieron cataratas. Ay, sí. Oigan, diseñadores que quieran hacer las playeras, contáctenos. Tenemos ideas. Tenemos muchas ideas y no nos estamos haciendo millonarios. Y los podríamos hacer millonarios. Oigan, o si quieren esas playeras, también díganlos ahí en el chat. Son buenas ideas. Y también sugieran los nombres para rebautizarnos. Nos vamos a bautizar con cerveza, además. Sí, también. Entonces les conviene que quede bien chido el nombre del podcast. Y que también quede muy bien las playeras para que tengamos mercancía. Soñamos con nuestro logo debe quedar en un tarro de té negro como este. Ajá. Entonces, vayan pensando con nosotros cómo nos llamaremos para la merch, ¿sale? Así como nos dice Sofía en el chat. Sí, es Sofía. Bueno, entonces, esa es una de las cosas que tiene la criptozoología. Colinda con el pensamiento anticientífico. La anticiencia es este sistema de creencias que niega la ciencia como algo malicioso. Justo te iba a preguntar eso. ¿Cuál es la diferencia entre una pseudociencia y una anticiencia?
Bueno, la característica de la pseudociencia es que pretende ser científica y no lo sea. O sea, quiere, pero no puede. Ajá. Ajá. Y la anticiencia es que niega el pensamiento Es que científico. no quiere. No, es que niega el pensamiento científico. Bueno. Hay pseudociencias que son anticientíficas y hay pseudociencias que puedan ser no anticientíficas. Okay. La ufología podría ser como el ejemplo que les puse a los terraplanistas cuando hablamos de los ufólogos. Claro. Los terraplanistas son anticientíficos. Sí, los terraplanistas son anticientíficos. O sea, no hay terraplanista que diga, no, es chido la ciencia, muy buena la ciencia. Es curioso porque, o sea, tienen mucha plataforma y presupuesto y hacen convenciones de terraplanistas. Lo de plataforma fue un chiste sarcástico. No. Porque sí tienen una plataforma. Ellos viven en una plataforma. Ellos viven en una plataforma, literal, ¿no? Claro, y, porque el horizonte les digo, bueno, ya vamos a las ficciones. Ya platicamos de una. Y ya vamos a llegar a los que nos están pidiendo. Sí. Ya. La primera película que platicamos es La Aldea, porque aquí es una película que teníamos ahí reservada, que a mí me fascina esa película, porque se habla de un monstruo como un elemento de control social. Uh-huh. Entonces, es coco. Interesantísimo, exactamente el coco, ¿no? Como el miedo como control social, increíble película, véanla. ¿Se cuenta como ciencia ficción? Claro que sí, véanla toda para que tengan ese golpe. Creo que ahí mi argumento sobre ese director, te lo concedo, es una película que se puede ver varias veces. Sí. Sí sobrevive en varias vistas. Sí. Todas las veces que quieran. Ahí está Leti feliz de la vida. No, la verdad es que es de mis directores favoritos, o sea, de verdad. Y bueno, ya después hablaremos. Siempre va a haber una oportunidad de hablar de él. El problema es que lo que él hace sí no es ciencia ficción. O sea, excepto por... Bueno, sí. Por La Aldea. Y bueno, sí, y el fin de los tiempos. ¿Qué opinas del fin de los tiempos? Porque le quieren dar toda una explicación científica a la cuestión de las esporas y todo eso. Sí, pero no. Entonces, ¿no es ciencia ficción? No, la película es tan mala que no. Ay, es un prejuicioso, pero está bien. Está bien, te lo concedo. Porque para mí también fue como fantasía. Para mí fue fantasía. Es que sí hay principios de eso en la naturaleza. En la vida sí hay la idea de que está programada para acabarse. Pues sí podrías considerar la ciencia ficción, pero a mí se me hace muy blandita. Nomás me estaba haciendo el feo por hacerle el feo. Sí. ¿Se fijan? Ok, nada más quiero que eso quede claro. ¿Sí? Te lo estoy diciendo. Prejuicio. De frente te lo estoy... Ya no vamos a pelear, ¿no? ¿Cuánto duró su podcast? 12, nada más. Hasta que hablamos de Night Shyamalan. ¿Cómo se diga su apellido? Ni te lo sabes. Es tu no lo puedo decir. Es esas palabras que he leído y no puedo decir. Algún día un programa va a tratar de todas las películas de ciencia ficción de Tom Cruise. Así le vamos a hacer. A ese programa le voy a pedir a Braulio que nuevamente venga a sustituirme. Braulio. Por favor, Braulio. Bueno, vámonos a la cuestión de la criptozoología y el cine. En el cine podemos clasificar que estas películas de ciencia ficción, pues tenemos el cine monstruos, ya lo platicamos. Uh-huh. Los clásicos son El monstruo del lago Ness, se han hecho muchas películas de ellas. Y videojuegos. Videojuegos de Yeti y Bigfoot. El Yeti, Bigfoot. Ahora, también las historias que son, a veces en el cine pues no se esclarece si es ciencia ficción o el género de aventura. Hay veces que sí tienen es como ahí una noción, ¿no? Sí, como que se entrecruzan, ¿no? Pero por lo general, si se toma el aspecto de aventura, desaparece la ciencia. Entonces, sí, o sea, como que la ciencia solo aparece ahí como para dar algunos pretextos. Ajá. A veces como un Deus Ex Machina y ya está. O como arranque como arranque de ficción. Uh-huh. O sea... Y a veces ponen como una caricatura de científico en las expediciones. Indiana Jones. O sea, es una película, eso le pasa a Indiana Jones, ¿no? O sea, es una película de aventura. Esto es lo que le pasa a Indiana Jones. O sea, hay un fundamento en una ciencia que es la arqueología. Pero pues así como lo único que arrancamos es, bueno, este señor es arqueólogo y hasta es profesor. Ajá. Y ya, adiós. Me voy de aventura. Sí, se va de aventura. Son buenas. Buenísimas. Pero, si no les gusta Indiana Jones, no se junte con esa gente. No. Son buenas películas. Bueno. Excepto la del refri, esa estuvo terrible. Yo no he visto la última. Nunca vi las terceras partes por algo. Cuarta, es la cuarta, ¿verdad? No, terrible. Bueno, pues no vi ni la 3. Y bueno, el cine aventura es otro, lo que estamos platicando, ¿no? Pero siempre, o sea, un criterio para considerarlo ciencia ficción
es la aventura donde aparezca un científico o que la ciencia tuviera algo de ello. Jurassic Park es una película de aventura. Sí, pero la verdad es que Jurassic Park, bueno, claro, o sea, sí abandona la trama científica, pero no del todo, o sea, es decir, siempre está la usa presente. para arrancar cada vez que hay un movimiento en los arcos. Ajá. Y cada vez que vuelve a empezar una, vuelve a levantarse sobre otro nuevo planteamiento científico. Es un muy buen equilibrio. Me parece en la película. me parece que es un gran ejemplo de cuando sí se puede cruzar la aventura con la ciencia. Sí, yo también pienso lo mismo. Ya, pues aquí. Porque Jurassic aquí Park. amamos a Jurassic Park, o sea, en esto estamos de acuerdo. Tenemos todo un episodio dedicado a Jurassic Park. Sí. Entonces, vayan y chequen al canal. Película que marcó nuestra infancia, nuestra vida, nuestra vejez. El cine de terror también es una de ellas. No porque aparezcan monstruos necesariamente es algo de terror, pero hay muchas películas que se consideran donde participan seres ocultos, claro, ¿no? O monstruos. Que solo existen para asustar o destazar. Fíjate que hay un sociólogo que propone algo bien interesante con la criptozoología, que dice que entre menos documentación científica se tenía sobre lo que estaba en el ecosistema, pues más era la propensión de creer que fantasía. Había. Y pone un ejemplo que en el medievo es el punto en donde más seres fantásticos hay, por las distancias que tiene de poblado a poblado. Entonces, que se hizo el teléfono descompuesto. Exactamente, ¿no? Ahí se aparece algo. O los dragones, ¿sabes? O sea, San Jorge y el dragón. Hay un santo por un dragón. Y es como, bueno, no existen los dragones. ¿Es este señor santo? No lo sabemos. No lo sabemos, pero sí es un santo. O sea, se hizo santo por yo no me sé la historia, no me sé la historia. ¿No? Bueno, o sea, San Jorge o San Jordi en Cataluña es así de que el santo así de más devoción ahí. Y entonces, o sea, resulta que él resguardó la ciudad, salvó a una princesa y todo, mató a un dragón, y al matar al dragón, como él era santo y su causa era noble, donde lo mató nació un rosal. Y entonces el día de San Jordi es el mismo día del libro. Bueno, a ver, esto no tiene sentido, pero es el mismo día que después fue el día del libro por Cervantes, porque era cumpleaños de Cervantes. Y entonces se regala un libro y una rosa, porque es el día de San Jorge. Okay. Y las rosas surgieron de la sangre del dragón. Ay, qué chido. Y el dragón es un dinosaurio ya. Es que esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de como de que encontraron vestigios de grandes reptiles y dijeron, un gran reptil. Tal vez, ¿no? Tal vez es el origen de la creencia del dragón. Sí dicen, ¿no? Que pudo haber sido eso. No sabía eso, fíjate. ¿Qué? No, lo que de San Jordi, San Jorge. Jorge. Perdónenme los castellanos, es San Jorge. De los elementos anticientíficos, muchas de las cosas que se retoman son teorías que no tienen validez. Por ejemplo, de la Tierra hueca. Esta idea de que la Tierra en realidad está hueca y que hay un ecosistema dentro de ella. Por eso Godzilla contra King Kong no es una película de ciencia ficción. No. Julio Verne. O Julio Verne. Es así porque se le toma un pionero, pero está así. Pero digamos, por ahí teorizó un poco esta burbuja temporal que se guardó en el centro de la Tierra. En su tiempo, exactamente. En su tiempo se consideraba como una teoría válida, entonces es ciencia ficción. Ahorita si leemos... Pues no envejecieron bien sus obras. Claro. Pero estamos hablando de 200 años. Y hay que contextualizar la obra. Sí, claro. Estamos hablando. En 200 años, a lo mejor Asimov tampoco envejecerá bien. Sí. Espero que no, pero tal vez. Cuando se supere, a lo mejor, ¿no? ¿Quién sabe? Y vamos a hablar de como los pretextos que tienen las películas para hablar de seres fantásticos. O bueno, seres ocultos. Que muchas veces son tres, están muy sencillos. Primero, seres no extintos, o sea, que se creen extintos, pero que en realidad andan ahí. Hicieron sus madrigueras ocultas de la humanidad, ¿no? Esa es una muy común. Hay muchas novelas que retratan, el mismo King Kong entraría en esta sección, en esta clasificación. No sé si el Nessie también entra en esa clasificación, porque podría ser como un plesiosauro. También entraría ahí aisladito en un ecosistema, sí, como en una pecera, en una gran pecera.
Entonces, la razón de que existan es que nunca los hemos visto porque obviamente se ocultan, los creamos extintos y aparecen. Y hay fotografías borrosas en la niebla donde se ve a Nessie. Ajá, exactamente. Los seres no extintos es una de ellas. Otra es el tamaño o elementos de su fisiología, o sea, el funcionamiento de cómo tienen su cuerpo. Por ejemplo, en algunas obras de ciencia ficción se toma que las islas, eso es algo que sí pasa en la realidad, en las islas pasa un fenómeno ahí medio biológico y de evolución, donde los seres se hacen grandes, o sea, los seres vivos de las islas se hacen más grandes porque de los ocupan otros. mucho, porque pueden ocupar mucho espacio, porque están solos. Es una teoría de que hay una relación entre el tamaño y el espacio, y también con el metabolismo. Si tú eres más, ¿cómo es? Si tú eres más, bueno, algunos se encogen y algunos se hacen más grandes. El gigantismo que hablan tanto, ¿no? Como los dinosaurios. Eso es una de la explicación de por qué los dinosaurios eran tan grandes. O bueno, una teoría, ¿no? De por qué los paleontólogos explican que los dinosaurios son tan grandes. Y mucho era la relación con el espacio, pero también el sustento de energía que tenían en su momento, ¿no? Recuerden que la temperatura en la que vivían los dinosaurios pues es muy distinta a la de nosotros. Entonces, esa es una de las cosas que se explotan mucho en las películas de ciencia ficción. Y para finalizar esta introducción a la criptozoología, fíjense, ya vamos a acabar con... Ahora sí ya vamos a las películas. Pues, ¿cuáles son la fuente de las creencias de la criptozoología? El folclore. Prácticamente es como todo lo que podemos resumir, todo lo que hemos platicado. Son las historias que se pasan de boca en boca, narrativas que ya existen y se van repitiendo, ¿no? Y que son centenarias, por lo menos, ¿no? O sea, se han pasado de boca en boca desde antes de la escritura, desde antes de la ciencia, desde antes de muchas cosas que ahora podrían descartarlas o las pueden descartar, sin embargo están demasiado arraigadas, ¿no? En el imaginario. En el imaginario. El conocimiento cultural, la cultura pop, o lo que les decía de los científicos. O sea, hay cosas que sí pasan en la ciencia que en la criptozoología se parecen tanto. Entonces, por eso los criptozoólogos creen que son investigadores. Bueno, vamos a la clasificación de tramas. Aquí hay un chingo de clasificaciones, pero no se me mareen. Primero, hay un montón de películas y también libros. Hay muchos libros infantiles que tratan este punto, donde se justifica la narración de la ciencia ficción, de la existencia de este ser oculto, con la relación con un niño. Entonces, muchas de las películas infantiles o los libros infantiles hablan de la relación de un niño con un ser oculto. O un monstruo, o claro, lo que sea, ¿no? Como ese Mi amigo el dragón. Mi amigo el dragón podría ser, o sea, los dragones. Uh-huh. Hay una película, la que yo estaba pensando es, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó la película, pero habla sobre, es un niño escocés que lo que encuentra es un huevo del lago Ness. Del lago Ness. Y que lo tiene así en su bañera y que nace. Ajá. Ay, no sé cómo se llama, pero yo la vi. ¿Cómo se llama? No, ni idea. Pequeño monstruo se llama. Ay, sí, algo así como Mi pequeño monstruo. Ay, ya me corrige, ahí la buscamos. The Waterhouse. No, Mi monstruo y yo. Mi monstruo y yo. Sí, ahí está. Ahí está. Y que está ambientada como en los 60s. Porque hay una guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Ha de ser como en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Entonces, estas películas abundan en donde, digo, el propio E.T., ya vimos que vamos a Pero tú dijiste que extraterrestres no. No, ajá. O sea, yo me estoy quedando aquí guardando mis extraterrestres de Star Trek porque tengo. Pero no. No entrarían, pero bueno, hay muchas. Hay una donde un monstruo se oculta en una troca monstruo, y así se llama la película. Este tipo como de narrativas son muy comunes en las películas infantiles y en los cuentos, en donde lo que se trata o lo que se explota es la idea de que los niños tienen un montón de empatía a estos seres que otros considerarían como pues horribles o no sé, incluso un peligro, como pasa con de monstruo del lago Ness, por ejemplo. Entonces los niños, como tienen una cualidad natural de la empatía, es que con lo del dragón se quedaron bien clavados.
¿Qué huele con tu dragón? Oye, estaría bien padre que hubiera un libro así. Se llama ¿Qué onda con el ¿Qué dragón? huele con los dragones? Hay falsos documentales de National Geographic sobre los dragones, pero al final te hablan de que eran dinosaurios. O sea, es muy interesante cómo a veces justifican Es que tiene contar una sentido, historia. tiene total sentido. Ay, está bonito. Entonces, películas infantiles hay un montón a las que podrían recorrer y el pretexto es que los niños son súper empáticos con mascotas. Entonces, por eso hay muchas películas que se parecen entre un niño y un ser así. Eso también lo vemos en las inteligencias artificiales, los robots, pero bueno, hoy Sí, sí, como estas conexiones, o sea, incluso en esta en los cuentos de Asimov del Yo Robot, el primer robot, o sea, como este primer nexo que hace el robot es precisamente con el niño, o como en la serie esta rusa de las robots Better Than Us, que es una robot niñera, ¿no? O sea, y entonces el nexo de humanidad que empieza a tener esta robotina es precisamente, o sea, su instinto maternal programado. Exacto. ¿No? O sea, que es muy, muy fuerte. Sí, entonces ese mismo elemento que vemos en otras películas aparece acá con las películas infantiles. Digo, Lilo y Stitch. Ay, Eso es lo que mueve la historia, ¿no? Bueno, vamos a brincarnos lo de las películas infantiles porque... Yo fíjate que me estaba acordando ahora que hablabas, hay una serie que supongo que debe estar en Netflix aquí disponible. ¿Es francesa o belga? Espera. Está bien belga la serie. Perdonen, se llama Zone Blanche, Black Spot en inglés, y no sé en español cómo la habrán puesto, pero supongo que si hacen la búsqueda tanto en inglés como en español pueden dar. Entonces es una miniserie como una especie entre policíaca. A ver, hay un gran arco que es un gran arco que es como criptozoológico, porque se trata como de una criatura que vive en ese bosque. Pero esta criatura es como una cosa muy folclórica, como que siempre la gente de estos pueblos cree, pero nunca se ha comprobado y como que ya como en la vida moderna se ha diluido. Uh-huh. Entonces el mito no se sabe, no se conoce muy bien. Pero entonces hay pequeños arcos como de novela policíaca, porque esto todo se centra en la resolución de crímenes, porque es policíaca la serie. Pero por detrás está como este trasfondo, porque de pronto hay como algunas intervenciones o encuentros extraños con lo que sea que sucede en el bosque. Y hay una criatura como mitológica en el bosque, o sea, sí está ahí, pero se diluye entre los crímenes humanos. Sí, fíjate que este sociólogo... Es un protector del bosque. El sociólogo que te digo que hablaba de que la aparición de narraciones... no sé, de criptozoología aparece más en el medievo. Muchas de estas bestias que aparecen son para explicar comportamientos humanos. Negro. Comportamientos humanos como por ejemplo un asesinato, ¿no? Se cree, bueno, muchos antropólogos, historiadores, sociólogos creen que la explicación de por qué creían en hombres lobo es porque no había una mejor explicación para un comportamiento tan despiadado como un asesinato, ¿no? Sí, bárbaro. Para crímenes así tan bestiales de parte de una persona. Entonces esta persona tendría que haber tenido algo bestia. Sí, algo de bestia. Y lo salvaje también que se retrata en estas historias. O sea, no hay a veces explicación para un comportamiento así, pues lo decimos que es algo salvaje. Hay un libro muy bueno de Roger Bartra, este antropólogo mexicano. Que habla sobre cómo se retrata lo salvaje en el cine. Ahí pueden ver muchas de estas narrativas. Bueno, es un resumen muy bonito sobre un libro muy bonito sobre cómo se ha retratado lo salvaje en el cine. Y bueno, aparecen desde cosas internacionales hasta las mexicanas que nos encantan. Entonces pueden revisar ese libro también por si ven lo de los nombres. Y es bastante como de lo que de pronto trabaja Spielberg, ¿no? O sea, con estos... A ver, Stephen King, perdónenme. Dije Spielberg porque hay muchas adaptaciones de Spielberg, pero se me fue, es otro Steve. Que por cierto, ahí está Sophie, que es súper fan de Stephen King, y él justo habla de cómo transforma, o sea, como de pronto la maldad
humana, la maldad la maldad posible, ¿no? Que está latente en toda persona, en construir estos monstruos, y estos monstruos que al final también son proyecciones de estos demonios internos. Son sí, o sea, eso, caracterizaciones monstruosas de la maldad que anda adentro, y que al final puede caer como en lo que se hacía antiguamente, como en justificar la locura en posesión o cosas así, cuando en realidad, o sea, pues la maldad es maldad, y la maldad está ahí y está dentro y está afuera, pero cómo tomas elementos externos para proyectar tu maldad interna, cosas así, ¿no? Entonces él juega mucho con la locura y la maldad, y como la ambigüedad entre una y la otra. Entonces, creo que esto lo ha hecho para crearse grandes criaturas, ¿no? O sea, eso que es, no sé, o sea, también tiene una lectura de pedofilia. O sea, de un abusador de niños. Ya. Sí, tienes razón. Sí. Que los niños fueron como construyendo este monstruo, ¿no? Me quedo un poco patinando con eso. Perdón, pero esta es otra, digamos, otros artilugios literarios que surgen a veces para explicar o para darle vehículo como a esto, hablar de la maldad y de todas maneras, pues salvarnos un poco, porque la maldad se construye en un monstruo. Externo, sí, a nosotros. Sí, fíjate que es bien interesante esas historias. Tal vez Lovecraft, Stephen no King sé. hay que profundizarlo un poquito más a eso, ¿no? Que comentas. Sí, fíjate, es interesante. ¿Cuántas películas recuerdas donde hayan dragones, cíclopes, pie grandes y sirenas que sean de ciencia ficción? Es bien difícil, ¿no? La verdad es que no se me viene una a la mente así inmediatamente, como para considerar que hay un explorador o un No, para científico considerarla ahí. científica como que no me da. Mucho de las historias de criptozoología pues terminan ahí, ¿no? Pero el chiste de la criptozoología es que exista algún científico como que las esté estudiando, ¿no? Ambientes, bueno, una de las razones de las tramas son los ambientes inalterados, o sea, se piensa que son seres que siempre han vivido ahí, que han estado ocultos a nosotros. Y que un día llegamos y de alguna manera hacemos contacto. Ajá. Y casi siempre lo que pasa es que nosotros vamos a joder, vamos a molestar a la O estalla a la especie. una bomba atómica y lo despertamos. Y aparte muta. Sí, llega a pasar muchísimo, ¿no? Entonces, estos ambientes inalterados muchas veces se plantean en islas en donde nosotros... Claro, la única explicación es eso, no hemos llegado. No hemos llegado. Ahora es muy difícil plantear esas narrativas porque tenemos la mayoría del globo explorado, el globo terráqueo, ¿no? Pues sí, pero por ejemplo, ¿viste esos documentales que salieron de Discovery de las sirenas? No, nunca los vi. No, oigan, se los voy a pasar de YouTube. Ahorita lo busco mientras ahorita Lalo hable. Voy a buscar. Porque la verdad es que es súper engañoso, o sea, es súper loco. A ver, sí soy escéptica, pero me encantan las sirenas. Entonces yo las vi. Y entonces como que se ¿Tú viste una sirena? ¿O No, en los documentales okay. estos, en la vida he visto nada, güey, o sea, con trabajos me veo bien en el espejo, no me... Pero el punto es que, por ejemplo, o sea, lo que ellos dicen es que es otra clase de homínido, que en alguna, que la teoría es que es el hombre acuático, la teoría del hombre acuático. Entonces que en algún... Aquaman. Sí, que en algún punto durante la glaciación hubieron zonas que quedaron sumergidas, si no completamente, en gran parte. Y nos pasó como le pasó a los pingüinos o a otros mamíferos que evolucionaron hacia ser marinos, a ser capaces de pasar grandes momentos de su día bajo del agua, entonces a modificar su capacidad pulmonar para estar en aguas profundas y solamente salir a emerger a tomar a tomar bocanadas, ¿no? Entonces que algo así pasó con las sirenas. Entonces ellos las imaginan más como una foca humana, güey, o sea, es medio nasty, la verdad.
O sea, olvídate de Ariel con su bikini y así de que la ombliguera de cola de sirena pescada, no sé, calidoscópica, así. No, no. Esto es como una foca humana. O sea, imagínate que se nos pegaron las piernitas. Mindfuck. Sí, que se nos pegaron las piernitas, que estamos todos sin vello, que somos así resbalositos como una foca o un delfín. Ajá. Y que se altera un poco pues o sea, como la separación de los ojos, se prima como el respiradero, creo que se los ponen en la cara de todas maneras, no hay branquias ni nada de eso. O sea, es que es un mamífero acuático, ¿no? Como un delfín, ¿no? Como un delfín. La foca. Entonces, Ajá. que andan por ahí, entonces empiezan como que a hablar, es que sí está súper pseudocientífico, porque empiezan como, Claro, pero como estos testimonios de exploradores o de buzos o de marinos o de esto y lo otro, que han visto, que han oído, pero no hay... Lo hermoso es la narrativa, o sea, Claro. todo esto que se está contando, que sobrevive y se va pasando de boca en boca, pues como, claro, ¿cómo no lo vas a creer si tú no lo has visto, no? Yo ya lo vi como marinero y tú no, entonces esto es lo que va dando como cierto Y como tú criterio de dices, validez. hay mucha cientificidad en lo que dicen, porque hay gente que anda por ahí, de estos mismos, yo creo que andan buscando joyería del Titanic ahí en el fondo del mar, pues ellos mismos andan y tienen radares y graban, eso se escucha todo, y entonces detectan en estas como colonias mixtas, donde hay varios mamíferos, sobre todo cetáceos, que están ballenas y delfines, que ya les conocen como los sonidos, los cantos, oyen otros que no conocen. Y entonces la teoría es que trabajan colaborativamente sirenas y delfines para cazar, para pescar. Y que han encontrado lanzas, y que han encontrado no sé qué. O sea, como las trencitas de las hadas, de los duendes, ¿sabes? O sea, al final todo encuentras todo menos la sirena, ¿no? Sí. Pero es bien interesante, les digo, lo que la gente cree, lo que la gente considera que es evidencia. O que es creíble. Ajá, o que es creíble, ¿no? Lo que le da como sustento. Y aquí ya llegaste al otro punto, que es otra de las tramas de las que se tocan, es la transespecie. O sea, muchas de las tramas de ciencia ficción se sustentan en que hay una mezcla de seres que involucran, no sé, la mezcla de una especie con otra. Lo mismo que decía Leti con la cuestión de las sirenas y todo esto. Pues bueno, es algo así, ¿no? O sea, pensar que una especie se quedó híbrida con otra es algo bastante como común referirlo en la ciencia ficción. Y eso también se refiere a uno de los ambientes, a la hipótesis de los ambientes inalterados. Entonces, les digo, es una trama bastante común de ver en la ciencia ficción, en donde gracias a estos ambientes que nadie tocó, tenemos contacto con especies y es posible que exista un romance entre este tipo de especies, como pasa con las sirenas y pasa con los humanos en este caso, ¿no? De lo que les platico. Pero hay una novela, déjenme googlearla aquí, es una novela literaria en donde la trama habla de que una serie de científicos están haciendo expediciones, encuentran una isla, pues que no tenía ningún vestigio, y se encuentran ahí unos australopithecus. Ahí les busco el título, es una novela muy famosa porque parece muy aberrante la trama. La trama, como les decía, pues son científicos que van buscando van buscando islas y encuentran una en donde hay australopithecus, ¿no? Un ancestro. ¿Cuál película es esa? No, es una novela. Perdón. Ahorita estoy googleando el título. Nada más déjenme buscar la novela. No me acuerdo cómo se llama. Lucy Lives, no me acuerdo. Aquí me lo está dando, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero esta novela habla de un romance entre un australopithecus y un humano. Mucho tiempo consideraron que esa era una novela como muy aberrante porque hablaban
pues siempre vemos a los ancestros como si fueran muy distintos a nosotros. Y como si fueran animales de otro tipo, ¿no? Como si nos estuviéramos cruzando con caballos. Y uno de los científicos de la expedición pues, se enamora de un Australopithecus y la novela termina con un híbrido de los dos. Entonces, que es como un nuevo humano, ¿no? Bueno, que al final así funcionó, ¿no? O sea, nuestra evolución fue la mezcla también de homínidos. Y no sería tan distinto, no está tan como descabellado una mezcla, ¿no? Una hibridación. Nos pasa con los neandertales. Que tenemos nosotros en el genoma, tenemos rastros de neandertal, como tenemos... Somos neandertales, en realidad. O sea, sí. la especie de nosotros es Sapiens neanderthalensis. Así que pues ya sabemos que somos una hibridación de estas dos especies de homínidos. Entonces, esto también se toma como algo real, algo real científico. En las tramas de ciencia ficción. Ah, claro. Que es la transespecie, ¿no? Lo que les decía, que pasa mucho. O ahorita te tengo preparada una sorpresa al final del podcast que ya estamos llegando. Yo estoy buscándoles el documental de sirenas, tienen que verlo. Sí, ya cada quien le va buscando eso, ¿no? Ya nos queda poco tiempo, pero vamos a otro punto. En este tema de la transespecie también entran las leyendas urbanas, el folclore urbano también entra ahí. En Nueva York o en ciudades tan grandes, sobre todo los neoyorquinos, son muy comunes de que tengan monstruos que pertenecen solamente a la urbe, o sea, a la ciudad. Ah, claro, como en las cocodrilos que matan gente en las alcantarillas. Ajá, en las alcantarillas. Cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, hay muchas de estas narraciones. El hombre polilla entra como en esta categoría. Es una transespecie porque no es un humano y una polilla, claro. Claro, es humano y polilla a la vez. Fuck? O sea, ¿cómo es? ¿Y qué? O sea, cuando estás huyendo de él, pues lo único que tienes que hacer es como prender una luz en otro cuarto y corres, ¿no? Es de Miyoki, ¿no? Creo que es de Miyoki. Entonces, que sabe Miyoki que nos diga. O sea, el güey se puede ir así, pues le podemos poner una de estas lámparas y corremos para el otro lado porque el hombre polilla se va a ir a la lámpara. Y su villano es un matamoscas gigante. No lo sé. Mothman, claro. Mothman. O sea, eso de Batman, ¿qué? Aquí existe el hombre polilla. Nosotros tenemos Mothman. El hombre polilla podría entrar dentro de este bagaje cultural de leyenda urbana, pero en ciudades se cree que hay veces que no tenemos que pensar que la tierra está hueca para que exista un ecosistema. En las alcantarillas pudiera vivir gente. Hay narrativas de folclore, de leyenda urbana. No, y todas estas películas de la bestia, o sea, de la Bella y la Bestia, que salieron primero en los 90 y luego salió una 2000era, ¿no? Con la chica de Smallville. Es que toda esta gente vivía en las alcantarillas. Sí. Los mutantes. Hay historias que sobreviven mucho en los periódicos, que yo consideraría eso como ciencia ficción. No le pide nada a una narración de un cuento. Cuando muchos artículos amarillistas hablan de que hay hombres rata, ¿no? Ajá. Hombres cocodrilo. El hombre rata salió en Los Simpson, ¿no? Humanoides, ajá. O un villano de las tortugas ninja que también hacía eso. ¿No? Claro, o Splinter y las tortugas ninja mismas viven ahí en las alcantarillas. Si ustedes se acuerdan lo que es Lila, esta personaje de un solo ojo, el origen de ellos viven pues en los suburbios, pero pues son las alcantarillas. Y es un poco el pescado de tres ojos, ¿no? O sea, un poco como el pescado de tres ojos que sale en Los Simpson. Perdón, porque está vivo. Y Lila es cíclope, o sea. Ajá, y son todos mutantes, ¿no? O sea, eso pasa mucho. La transespecie también se toma como parte de la mutación. Ahorita en la sorpresa que te tengo preparada hay algo que te voy a contar, pero entra dentro de esa categoría. Como esta película o serie nueva que salió en Netflix, que es Little Tooth. Ay, no la he visto. ¿Qué tal? No la he visto, pero es que es esto, es como mutación fantástica de niños en bestias. O sea, de niños híbridos. Hay que verla. Interesante, sí. Yo la quiero ver. Sí, me han dicho que es muy buena. Entonces, se ve la película. La recomendación. La fotografía se ve muy bonita en el tráiler. Ya estamos a punto de acabar y nos faltan 2 puntitos y pasamos al regalo que les traigo porque algún día vamos a dedicarle un programa. Okay. Bueno, los anacronismos son otro pretexto para hablar de ciencia ficción y seres que sí existieron. Casi todas estas historias tratan del ¿qué pasaría si? ¿Qué hubiera pasado si un tiburón gigante de la prehistoria hubiera convivido con los humanos? Y tiene un megalodón. Megalodón es una película de ciencia ficción. Sí, porque el megalodón estaba oculto. Existió. Y se han encontrado estos esqueletos más recientes de lo que esperaban.
en las costas del Ajá. Pacífico japonés. A ver, más recientes no me refiero a que hayan sido, o sea, Ayer, ajá. no, eran fósiles, o sea, sí son fósiles. Sí. Simplemente no tan antiguos como creían que había sido la extinción. Exacto, y de hecho es algo que la nueva película de Jurassic Park va a tratar, va a abordar, ¿no? Que es la coexistencia de humanos con dinosaurios. Es una película que ya se salió Claro. del jacal. Es que justo estaba pensando, A la claro, narrativa, Jurassic ¿no? Park está haciendo esto, es decir, ahora Las vamos, nuevas. Ujú. sí, vamos a hacer coexistir, no, desde la primera, porque fue hacer coexistir a la especie más exitosa que ha tenido este planeta, que no somos nosotros. Nosotros ya incluso tenemos caducidad. Nosotros ya estamos caducando con los humanos, ¿no? Y ver quién sobrevive. Exacto. Esto ya se ha vuelto Una competencia. una competencia de Ajá. supervivencia. Sí, y es lo que las nuevas películas de Jurassic Park exploran. Pero a lo que voy es que ya se salió la trama original. O sea, la trama original es: hemos clonado dinosaurios. Ahora las 3 nuevas películas, bueno, la que está por estrenarse, que es la última de la saga, plantean eso, ¿no? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo coexistimos? ¿Cómo con esas coexistimos? Porque aparte, pues somos especies que consumimos bastante. Ajá. Entonces, Jurassic Park entra como un anacronismo. Aquí no entra como criptozoología de los dinosaurios, pero No. los clonados tal vez sí, ¿eh? Los dinosaurios clonados tal vez sí. Bien, otro de los tramas y la última trama que vamos a ver es los estados larvarios o de hibernación. Muchas veces estos seres viven entre nosotros, pero porque no han eclosionado, no sé, los huevecillos en los que habitan, sobre todo los huevos petrificados, ¿no? O las larvas, o están en un estado larvario y en algún momento despiertan, ¿no? Sí, Y como Cocoon. Ay, bueno, como pues. Cocoon. Cloverfield podría ser una de las películas que Sí, entra en estaba, eso. porque ya estaba ahí. La primera, pero cuando nos explican el origen, de dónde vienen No la he visto estas la dos. cosas, que es en la tercera película, no la voy a No la he contar, visto. porque no la he Solo vi visto la Leti. primera. Solo viste la primera. ¿No has visto la segunda? La segunda es, ¿Es mejor? sí. Oh. Vean la segunda, si no han visto Avenida Ok. Cloverfield, Avenida Cloverfield. Sí, no la he visto, no la he visto. Veanla, es una Ah. joya. Ok. Es de esas Es películas que a Lalo le son gustan los como- reptiles, güey. O sea, él va a ver todas las películas que tengan reptiles gigantes. Reptiliano. No. No, Pero no no, es un o sea- reptil. El de Cloverfield no es un reptil. A mí me pareció. Tienes que ver la saga. Bueno, es que la primera, afortunadamente, o sea, algo que me gusta mucho de la primera es justo esta como confusión, porque Claro. tú ves cómo mueve todo, desmadra, destruye, o sea, pero no lo ves tanto. De hecho, no tiene- Le ves los ojos, le ves. Pero no tiene forma. No, o sea, es ajá, lo solo padre de ves la las película. partes. Eso me gustó. Que es eso una me gustó. película hecha por Matt Reeves, y cada vez que hablemos de una película de Matt Reeves nos ponemos de pie. Él está haciendo la nueva película de Batman, por eso tengo una veladora prendida a que esté muy buena. Ay, qué padre. Entonces, él hizo El planeta de los simios también, la saga de las últimas 2 las hizo él y Ay, sí, son créanme muy que buenas. sí. No. Ay, yo me emocionó mucho ahí. Tiene una veladora en Cuando mi corazón. César lo primero que dices, no. Es impresionante. Es impresionante, o sea, es que tiene mucho sentido que lo primero que digan es no. O sea, Claro, de ahí sale el lenguaje. Ya vamos a empezar a ver. ya. No, no es cierto. Sí. Pero lo que les iba a comentar de La sorpresa, trama la sorpresa. No. era antes de lo de Cloverfield, era esos estados larvarios o de hibernación, ¿no? O sea, porque eso sí está basado en algo real que pasa en la naturaleza, que es que hay a lo mejor seres que son muy longevos. Hay un cachalote que tiene 300 años, por ejemplo, ¿no? Hay ostras. Estas tortugas también, hay una tortuga gigante que se acaba de morir. 130, creo que. Charlie, o no sé qué, ¿te acuerdas? Sí, no, pero fue hace ya rato, tiene como 8 años que murió. Pero ya tenía como 119 que le Ajá. contaran, desde que lo habían, ¿Cómo se llama desde esa que tortuga? tenían en Galápagos, ¿no? Sí. Hay otra que queda que incluso conoció a Charles Es que Darwin. están- O sea, imagínense, Ajá, ¿no? Todos conocen a Charles ajá. Darwin. Qué honor. Voy Qué a ir a loco. estrechar su pata. Sí. Ay, qué bonito que llegues y le estreches la pata, sí, por favor. Entonces, ese tipo como de narrativas están, ¿no? Y bueno, ya no hablaremos de las otras cosas que les tengo preparadas porque voy Ay, ¿por al qué? regalito. Lo tengo hasta incluso con código para que... Ni yo entiendo, sepa me lo que- puso así como bien raro ¿Pero ahí quién en su crees? Word. Ya Y para no me lo acabar. compartió, y no me compartió el guión. No, es parte de la sorpresa. ¿Quién crees que le ha dedicado muchos capítulos a la criptozoología y entra como ciencia ficción?
No sé. No sé. Los expedientes secretos X. ¡Ay, claro! ¡Claro! Un chingo de capítulos. Oye, y Fringe también. Fringe está. Fringe también. Está muy bien, es una serie que también un día hay que dedicarle una cartita de amor a Fringe. A mí me gusta. Sí. Pues tú te acuerdas que yo era bien fan. Sí, desde entonces que no la cuando veo. la estaban transmitiendo. Imagínense. Desde entonces, no quiero decir cuánto. Bueno, les tengo el top 5 de capítulos de que abordan criptozoología de los expedientes secretos. Esos son los nombres de los capítulos. Ajá, te pasaste. Así se llaman. Bueno, vamos a empezar con el más famoso. El que primero van a encontrar es el capítulo que le dedican al monstruo del lago Ness, que le llaman Big Blue. Creo que está en la primera temporada. El capítulo se llama Big Blue. Y es un capítulo muy bueno porque mucho de lo que hacen Scully y Mulder es entrevistar a los habitantes. Claro, porque es lo que hay. ¿Cómo se llama? El hit del capítulo es la presencia del lago. Entonces, todas las tomas referidas al lago dan ese misterio de saber si sí o si no. Uh-huh. Y el giro del final del capítulo, pues es que sí existe el monstruo del lago. Porque I want to believe. Asoma. Y exactamente, esa es la trama de toda la serie. Sí, claro. ¿No? Hay un capítulo que se llama The Jersey Devil que habla sobre una serie de asesinatos, ¿sí? Que están ocurriendo sobre mujeres. Todo el mundo piensa que es pues un asesino, un homicida, tipo un Jack el Destripador, sí, un feminicidio hay muchos desplazamientos en los asesinatos. Y me tuve que ver los capítulos, por eso. Míralo. Este señor profe que tiene tanto tiempo. No, los vi rapidísimo, ¿no? Perdón, estoy envidiosa. Y Jersey Devil trata sobre un humanoide, o sea, es algo con forma humana, uh-huh. Que, es un humano grandote, ¿no? Que hace ese tipo de cosas. Volvemos a lo mismo, no es un humano, es una cosa distinta, ¿no? La explicación queda en el aire lo que es. Hay otro que se llama Killer Mites, y habla sobre unos insectos que empiezan a matar. Ese como que me... Ajá. Estos, fíjense, muy que es como una marabunta, pero ajá. de... Ajá. Sí, lo recuerdo, sí, esa es. Sí, que están todos infestados así, se los come a todos. Exactamente, son como, no sé qué es, parvadas, está bien dicho que es una parvada de insectos, no sé, pero son los insectos que vuelan y se meten a autos. Parvadas son solo de aves. Sí, perdón, ahí disculpen. No sé, ya buscaremos la palabra. Pero viene una gran cantidad de insectos y te devoran, ¿no? Entonces estos insectos nunca los habían visto, y la teoría ahí de una colonia. Podría ser una banda, no sé. Y empiezan a matar gente y se consideran como extintos, ¿no? Entonces, y es como en un bosque así tipo el este de Estados Unidos, ¿no? O sea, tipo Georgia, para allá. Uh-huh. Sí. Ya. Y el capítulo está bueno, ya. Porque hay un debate sobre qué son. Y bueno, concluyen que es como una especie de insecto que está que creían extinto. Ajá. Y Agua Mala es otro capítulo que hablan sobre un monstruo acuático que es como una especie de calamar. Una de las cosas que ahorita nos decía Eric en el chat es o sea, no como una medusa, que es lo que nosotros le llamamos aguamalas, sino como un calamar. Ajá, hablan como un calamar y le llaman Aguamala porque tiene ahí un trasfondo que creo que es mexicano, ¿no? Ese sí no lo vi completo. Se les miento. No lo ubico. Pero hablan de un ser subacuático que es como un calamar. Algo que nos decía ahorita Eric en el enjambre, claro, Rafa, gracias. Enjambre, bueno, pero es que no sé si el enjambre solo es de abejas. O solamente el lugar, como el nest, es que, o sea, no sé, es que yo pensaría que son colonias. Sí. Ahí googlealo, Rafa, por favor, y dinos. Porque tienes la pregunta de maratón. Yo creo que es una pregunta Esta es una pregunta para... Deberíamos hacer nuestro propio maratón. Maratón de ciencia ficción. Oigan, hay que jugar maratón. Bueno, pues ya. Y bueno, este capítulo habla de un calamar. O bueno, un ser muy parecido a un calamar que pues está haciendo ahí estragos. Ojalá, hay un elemento que hay que resaltar, que ahorita decía Eric en el chat, que es mucho de lo que conocemos del fondo del mar, pues es un misterio. Es desconocido. Uy, les voy a pasar una paginita.
Sí. Bien. Los animales abisales, estos seres abisales, los Que son de fantasía, o sea, o de pesadilla. Vean las características que tienen, pues bueno, son de este tipo de características, ¿no? Y, el último capítulo es el Flugman. Flugman es de los mejores capítulos de la serie y habla es un monstruo, estamos hablando de un monstruo que Flugman. Es como una especie de parásito, porque es como una hibridación de un gusano y un humano, y empieza a haber asesinatos, pero el monstruo es horrible, es de los mejores capítulos por la caracterización. Póngale Flugman X-Files y van a ver una foto como de un parásito, un gusano, y con dientes, así que se queda fijado, ¿no? A los humanos. Ay, no lo voy a encontrar. Sí, dice Rafa que es enjambre, entonces... Sí, es que me quedé dudando si podría ser un enjambre de termitas o un enjambre de... O sea, si me explico. Se aplica para cualquier porque en este caso, o sea, porque me ubico que podría ser, como es abejas, pero podría ser abejorros, un enjambre de abejorros. No sé si se dice, por ejemplo, enjambre de hormigas, ¿no? No se dice enjambre de hormigas. O sea, sí se dice colonia de hormigas. Ajá. Entonces, a eso voy, o sea, como estas diferencias de tipo de insecto, porque en este caso eran como termitas, ¿no? En el caso del capítulo. No, son como avispas, parecen como avispas. Como avispas. O como polillas, es que de hecho no se logran ver, normalmente los muertes de las personas. Pero eso es lo que voy, o sea, es como, o sea, como un cardumen, por ejemplo, de peces, sí es muy genérico. O sea, eso sí, en cualquier tipo de pez. Pero siento que a veces con otros animales somos como demasiado específicos. Entonces no sé si hay como que enjambre es muy específico o de verdad es así de general. También yo lo voy a averiguar, sí, yo me quedé con la duda. Pero no, yo creo que Rafa ahí sí le damos la mejor respuesta, sí. Así como Google Respuestas, ¿te acuerdas? Sí, está bien. Mejor respuesta y aprendimos algo ganaste el premio de maratón, de jugar maratón. Bueno, Flugman, les digo, todos estos 5 capítulos envejecieron muy bien. La verdad es que los efectos son bastante buenos. Yo dudaría del enjambre porque, o sea, es un efecto muy difícil de hacer para que fuera como creíble. Y para la época lo hicieron muy bien. No, y en ese momento, bien. Ajá. Y sabes que lo hicieron muy bien justo como en esta ambigüedad, porque usaban como esta night cam. O sea, ajá, hasta recuerdo que era como una visión nocturna, night shots. Entonces como que esto te daba la ambigüedad suficiente, que es justo como funciona la criptozoología, ¿no? O sea, porque vive siempre como en este cristal empañado. Siempre hay algo que genera que no puedas ver completo, como en la ufología. O sea, que siempre veas reflejos, siempre veas borroso, siempre veas... Nunca puedas tener nada nítido para comprobar. Ajá, los sonidos, que si se escucha bien por acá o por allá. Entonces sí llega a pasar mucho ese punto. Miren, hasta está así como mi cámara. Sí, así estás que se como enfoca y se desenfoca. Nada más te faltan los ojos así como endemoniados. ¿No? Y bueno, ese era el tema. La verdad es que la criptozoología en la ciencia ficción sobrevive de una manera muy extraña. Les voy a presentar, aquí en la cámara de Leti me lo voy a robar, este librito. Ay, que me encanta. Bueno, es para que vean la portada, es un libro muy bonito. Me lo regaló un querido alumno que se llama Osvaldo. Y se llama El Animalario Universal. Les voy a poner la cámara acá. Sí, cambia la cámara. Para que lo puedan ver. Es un libro muy bonito de Fondo de Cultura Económica. Es un libro infantil, pero los adultos no lo pasamos. ¡Qué bonito! No, déjame, te enseño. Ábrelo. Este libro tiene la experiencia de que te sientas como un naturalista. Ajá, es que toda esta onda está... Se lee así. ¡Ay, no! Miren, vean, El Animalario del profesor Reviloy. Y aquí tienen como los investigadores, como haciendo tributo, no sé si... Sí, como estas sociedades científicas del siglo XIX a las que les debemos todo, la verdad. Miren, está Linneo, ahí está Plinio, que es el primer naturalista, Buffon, Cuvier y Reviloy. Una de las cosas que pasaban cuando encontraban animales es que tenían como la dificultad de las descripciones. Entonces este libro es un libro para niños, pero a la vez para adultos, porque está divertidísimo, porque es una gran lección de historia de cómo se hacían. Miren, por ejemplo, esta es una descripción real de uno de los seres, ¿no? Sí, descubrimiento del carfante en la jungla de Sumatra, ¿no? Y estos son grabaditos. Entonces el libro juega con los atributos de los animales reales
Ajá. con las descripciones que daban. Claro, y es que, o sea, por ejemplo, a mí me tocó alguna vez ver como en una pintura medieval que quisieron pintar el Génesis. Y entonces como que en el Génesis quisieron meter todos los animales que los exploradores de ultramar habían ido encontrando. Pero pues no existían las fotos, habían descripciones y malos dibujos. Sí. ¡Ay, qué padre! Miren, aquí está el elefante, ¿no? Ajá. Y acá viene la descripción, o sea, el libro sale así. La descripción dice, formidable paquidermo de majestuoso porte de las selvas de la India. Pero yo puedo hacer un animal totalmente distinto. Puedo ser, vamos a cambiarle el frente, ¿no? De L, este es un cofante. Ay, ¿No? parece un puerquito. Ajá, porque vas haciendo una mezcla de animales. Ajá. Y la descripción también cambia. Productivo mamífero de majestuoso porte de las selvas de la India. Oh. Y así, voy a adelantarle así como al azar para hacer mi siguiente animal, ¿no? Esto sería un cocibete. Ay, qué padre, es que eso, enfoca Ajá. en los nombres, ahí, o sea, está como por sílabas. Cocibete, ajá. Ajá. Y las descripciones también van cambiando, ¿no? Bueno, aquí ya vamos a cambiarle al... así, ¿no? Ay, qué extraño, ay, qué extraño. Un tusibetuna, no sé qué sería, ¿no? Pero bueno, o sea, miren, así. Ay, sí, tisiberrado. Es No, un cambia el de en medio, tisiberado. cambia el de en medio, nada más el de en medio. Aquí No, vemos no, es como que me es como un perturba perro, mucho. ¿no? Un lobo. Sí. Ándale, algo así. Ándale, ay, qué padre. Algo así, ¿no? Este es un titacán. Titacanrado. Titacanrado. Y la descripción está también graciosa, ¿no? Feroz animal de ágiles movimientos del celeste imperio. Todos los animales, pues son animales, pero los vamos mezclando. Son animales que conocemos, pero los vamos mezclando. Sale como... Está bien chido hacerlo, ¿no? ¡Ay! Ratacanado. Es que está súper real en las primeras. Ahí Así, ya, ¿no? ahí ya. Así. Ese es un capibara, casi. Ratacan... Ratacandiano. Ratacanriano. Entonces es un juego de palabras y de descripciones, pero también con los dibujos. Entonces, imagínense que este era el problema. Oye, qué buenos alumnos. Eres buen profe, ¿no? Sí. Bueno, no te creas, más bien tengo buenos alumnos. Ay, pues claro, porque eres Pero buen bien, profe. qué chido. Entonces, este libro lo vio un alumno y me dijo, profe, se parece mucho a lo que estamos viendo de los naturalistas del siglo XVI y XVII, Sí. que estaban haciendo expediciones y los grabados los tenían que hacer para trasladar pues las descripciones, porque no podían agarrar el ejemplar, ¿no? Obviamente. Claro, bueno, en ese momento no se les ocurría que tanto podían, que tanto podían. Sí, es lo que te digo, o sea, que como que hicieron este cuadro como del Génesis, así como de estos espectaculares en tapetes, y luego, o sea, como que lo trataron de poblar de animales, pero ya considerando los animales nuevos que iban descubriendo. Y les quedaron unas cosas horrorosas, o sea, de que... Porque eran descripciones contadas, los pintores nunca habían visto en su vida nada así, ¿no? Sí, no, nada de esto. Entonces, ahí tienen las descripciones y los grabados. Y bueno, si ya quieren, este es un libro infantil, pero se la pasa uno bien chido. ¿Y dónde se encuentra? El Fondo de Cultura Económica, es muy barato. Muy barato. Cualquier feria ¿Lo compras en la página? Ah, ok. Cualquier feria del libro, Cualquier Gandhi, lo que sea. Pues ya va a cualquier ser la tema. feria del libro en Aquí septiembre. está, A ver, no sé si va a ser si presencial. quieren algo más académico, este es un regalo de mi amigo Vladimir, me lo regaló. Este libro les puede hablar muchísimo sobre estos avistamientos históricos, o sea, son historiadores que documentan cómo fue la historia rara de estos seres. Este es un grabado de la sirena de Fiji y son estos fraudes científicos de la época donde cosían, esta es la historia de un pez cocido con un cuerpo humano o de primate. No, es un primate, esos los tienen en los museos de Ripley. Ajá. Sí, ese yo lo he visto en un museo de Ripley. Y el libro les cuenta historias horribles de elefantes exhibidos en los zoológicos. Sí, no. O de estas ferias que trasladaban... Que te enseñan como estos animales. Ay, es que eso existe. O sea, vas a una feria de que es animal, la anaconda, el niño de dos cabezas. El niño de dos cabezas. Con cabeza de lagarto. Una de las cabezas de lagarto. Que esos seres eran creados por personas, así como de, vamos a juntar aquí estos cadáveres, ¿no? Qué horror. Y aquí tenemos el espécimen de una boa con patas o algo así, ¿no? Entonces, la única boa con patas.
la gente iba a la feria, veía eso y decía, yo vi una boa con patas. Y así se iba pasando de que sí de existen, boca en boca. sí existen. Y de que existen. Y esto alimenta el sistema de creencias que le da vida a toda la criptozoología. A todos los criptozoólogos y a los no criptozoólogos también, ¿no? Y a los crédulos. Ajá. Y en vez de acercarnos a la ciencia para explicarnos las cosas, creemos que la ciencia no tiene las respuestas y nos alejamos de ella. Es que sabes que es algo muy curioso, digo, porque yo pongo ejemplo este documental de las sirenas, porque a ver, a mí me gustó, me divertí, pero yo lo tomé como, bueno, pues como vi una película. Fiction. Sí, pero me refiero a que sale en Discovery Channel. En Discovery Channel hay como el contexto, el marco en el que te llega esta información, ya te predispone a creer, ¿no? A creer que hay cierta cientificidad detrás de lo que te están poniendo en un documental de Discovery Channel. O sea, qué riesgoso. Y siento que es esto que le ha pasado al History Channel. Que en un momento... Sí. Oigan, antes el History Channel era un canal súper bueno, serio, había historia. Y luego, ¿qué pasó? O sea, como los aliens llegaron y construyeron las pirámides de los mayas y... No sé, o sea, bueno, de los egipcios primero, obviamente. Y los mayas y de todos lados. Y entonces pasan todas estas narrativas. Creo que es un gran riesgo que estas narrativas, o sea, entren en estos contextos científicos o de divulgación científica al menos, porque un Discovery Channel es divulgación científica o uno cree eso. Sí. Y ahí es donde uno dice, y es que muchos documentales no muestran, o sea, no quieren decir que es algo falso porque van a perder espectadores, ¿no? Y ya no lo vuelven atractivo, pero todas estas cosas las podrían disfrutar en la ciencia ficción. O sea, podríamos hacer historias que trataran de justificar. Es que aún así lo vamos a ver y aún así nos vamos a entretener con él. O sea, en Apple TV está de Mundos Posibles, que está buenísimo. Porque justamente se ponen como que a imaginarse cómo sería otro mundo con otras circunstancias y cómo serían los animales y cómo sería esto, cómo sería lo otro. Y la verdad es súper, súper entretenido de ver, pero pues no, yo necesito que me digan que eso es ciencia. O sea, entiendo que aquí con bases científicas se está jugando y se está hipotetizando y se está fantaseando, porque eso es lo que es. Y no tiene ninguna pretensión de documental, de divulgación científica. Sí. Pero al final, o sea, sí hay cientificidad en sus propósitos, ¿no? Pues sí, pero se podrían acercar muchas de estas cosas, o a la historia, la antropología, la sociología o la biología. O sea, en realidad estas cosas podrían estar descritas desde un fundamento científico real. O si no, pues acérquense a la ciencia ficción, ahí hay muchas narraciones hacia dónde para eso vemos ciencia eso. ficción. Los ahora, que queremos ser científicos, pues le llegamos a la hay un entusiasmo muy grande por parte de los propios científicos de que nos encantaría que existieran estos seres. Claro, a mí me encantaría que existiera Godzilla, sí. Yo quiero que existan las sirenas, o sea, que no les quepa duda. Pero eso no nos quita nuestro no sé, gusto por la ciencia, ¿no? O no vamos a creer ciegamente de que existen nada más porque queremos que existan. Y hay una anécdota muy famosa de Jane Goodall, esta primatóloga inglesa, tal vez la primatóloga más popular, no digo que la más importante porque tal vez no lo sea, pero sí es la más popular. Pues no, como Carl Sagan no fue el astrónomo más brillante, pero es el más claro, y su labor es muy importante. Hay una entrevista que dio al ¿cómo se llama este periódico? Huffington Post. Ahí está, ya lo dijo Leti, no lo digo yo. Y en ella, muchos criptozoólogos, por una entrevista que le hicieron, justifican que ella validó que Pie Grande existe. Pero no, ella lo que en realidad dijo es que le encanta toda la historia que está detrás y le encantaría que existiera. Pero eso no quiere decir que exista, ¿no? Sobre todo porque para que exista un homínido en América, pues tendrían que invalidar un montón de hallazgos científicos que es muy poco probable que existan. Y gracias a ello han existido muchos fraudes de científicos argentinos, creo que son los que más han hecho fraudes, pensando que hay homínidos antes de los homínidos de África. Entonces, que el origen de la humanidad tratando de localizarlo fuera, claro. Ajá. Sí, porque creo que de eso han habido muchos fraudes. Sí, y actualmente sabemos, incluso está matemáticamente probado con la codificación genética,
que la migración surgió de África. Es debatible el punto de África, pero sabemos que sí fue. Concluyentemente que fue en África. O al menos en el punto que corresponde a África en ese momento de la Pangea. ¿Se acuerdan de esa migración que les enseñaban en la primaria? Bueno, ya lo sabemos por genética de poblaciones, esta área de la antropología. Sí, que sí subió y luego bajó. Que fue, ¿no? Fueron a medir, en el ADN se codifica el ADN mitocondrial, la longevidad de los linajes, y los linajes más nuevos dan en América y los más viejos dan en África. Entonces esa reconstrucción de las flechas la hicieron de atrás para adelante y todo salió bien. Así que eso que les enseñaron en la primaria sobre la migración, ahora lo sabemos por secuenciación. De que sí se fue llegando por Bering hacia abajo. Por eso, si les hacen un estudio de ADN, ¿qué porcentaje tienes de europeo y de australiano? A todos nos sale africano y siempre la gente se sorprende, o sea, los rubios pelirrojos irlandeses es de que, ¿cómo? Sí, güey, pues sea, todos. El 96% de tu ADN es africano, ¿no? Entonces no tiene sentido la rebaba que tuvo ahí en otros lugares europeos. Entonces no se hagan eso, es una especie de fraude. Y no hay razas puras, no existen. Y es racismo científico lo que están pagando, entonces no lo hagan. Es una estafa. No lo hagan. Las razas no existen. Exacto. O sea, científicamente no existen. Las razas no es un concepto científico como bien lo dice Leti. No. Bueno, con eso nos vamos para que vean que le dimos vuelta. Uy, ya sí, ya esto es desvelada. Ya, o sea, son casi las 11 ya. Los queremos mucho. Me voy a envejecer. Muchas gracias por sintonizarnos esta noche. A los que sobrevivieron las miles de horas que duramos aquí poniendo las cosas. Muchas gracias a todos. Esperamos su suscripción a Twitch, los canales de Twitch. A los dos canales, ándenles. Yo también. O sea, ahorita estamos de visita. Acuérdense que un martes es en uno y otro es en el otro. Yo sé que Lalo es más popular, pero pues échenme porras. Al rato yo también voy a ponerlo de mi coffee, pero mientras tanto, pues si le quieren invitar un café a Lalo. Échenme un café, ahí tienen. Y ya después a mí me invitaré una cerveza. La verdad es que... o sea, ya tomé mucho café en el día. pero lo que sea de su agrado. Ahí estamos en las redes, en Twitter, en Twitch y en nuestro canal de YouTube, en el diferido. Ahí en Sopa de Neurona los esperamos. Sopa de Neurona. Suban al tren de la ciencia ficción, no es del mame. O del mame de la ciencia ficción. Porque este es un tren bala, chavos. Así que vamos fuerte. Muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos el siguiente martes, casi a las 8:30. Casi cada martes, casi a las 8:30. Más bien casi a las 9:30. Sí. Bueno, chao a todos. Gracias. Bye.